Mis estimados oyentes, amigos que están involucrados en el ministerio de una u otra manera, debemos saber que los que ministramos debemos poner a otros por delante de nosotros, pero el Señor debe ocupar siempre el primer lugar. Las palabras de Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5, nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús, nos dan el verdadero orden de prioridades. De las tres personas involucradas en el ministerio, el Señor, el ministro y la persona ministrada, de estas tres personas involucradas, el Señor debe ser siempre el primero. He encontrado al menos 7 lugares en la ley de Moisés donde se les dice a los sacerdotes que deben servir a Jehová. Vea especialmente Éxodo capítulo 28, versículos 1, 3, 4 y 41. Según la enseñanza de la palabra, los sacerdotes estaban obviamente para ministrar a los israelitas cuando éstos ofrecían sus sacrificios y para ayudarles a resolver sus litigios o pleitos. Pero su primera responsabilidad como sacerdotes era para con el Señor y no con los hombres. Encontramos el mismo énfasis en el Nuevo Testamento. Cuando Bernabé y Saulo se encontraban ministrando al Señor en la iglesia de Antioquía, el Espíritu los llamó al servicio misionero. Tenemos registrado este hecho en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, tenemos estas palabras para guiarnos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El orden es Cristo en primer lugar, los otros en segundo lugar, y nosotros en tercer lugar. No olvide ese orden en el ministerio. Cristo en primer lugar, otros en segundo lugar, y nosotros al último, en tercer lugar. Enfocarse en servir al Señor hará que todo sea diferente en su ministerio. Lo primero es que se sentirá motivado a hacer su tarea y no buscará excusas. Si usted sirve solamente para ganarse un salario, nunca hará todo lo mejor que pueda mientras que piense que no le pagan bien. Si usted ministra para obtener reconocimiento, comenzará a hacer menos cuando vea que las personas no le muestran tanto aprecio. La única motivación que le ayudará a pasar por todas las tormentas y mantenerse al pie del cañón es la seguridad de que está sirviendo a Cristo Jesús. Pablo se llamó a sí mismo siervo de Jesucristo. La palabra siervo allí en esa expresión es la palabra esclavo. Y los esclavos no tenían el privilegio de decir no. Otro resultado de servir primeramente a Cristo es que querrá hacer lo mejor. Los sacerdotes negligentes del tiempo de Malaquías no estaban dando a Dios lo mejor, y Dios los reprendió por ello. Ofrecían animales defectuosos, el cojo, el enfermo, lo hurtado. Eso está registrado en Malaquías capítulo 1, versículos 8 y 13. Y en Malaquías 1:8, el Señor les dice directamente a los israelitas: ya que traen el cojo, el enfermo, lo hurtado, preséntalo pues a tu príncipe. Así les reprochaba Jehová, y les decía: ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? La mayoría de nosotros reconocemos que cuando hacemos algo para alguien que verdaderamente amamos, para alguien que significa mucho para nosotros, nos esforzamos todo lo necesario para hacer lo mejor que podemos. Ninguna demanda es demasiado difícil y ningún sacrificio es excesivo cuando hacemos algo por alguien a quien realmente amamos. Cuando Jacob trabajó 7 años para conseguir a Raquel como esposa, aquellos 7 años de gran esfuerzo, nos dice la Biblia que le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Lea usted Génesis 29:20. Allí encontrará esta expresión. El misionero David Livingstone dijo: nunca hice un sacrificio. No debemos hablar de sacrificio cuando recordamos el gran sacrificio que hizo Cristo, dejando el trono del Padre en el cielo para darse por nosotros.
Cuando C.T. Studd tenía 52 años, lo dejó todo para marcharse al África, y las personas le decían que era un tonto. Studd contestaba: si Cristo Jesús, siendo Dios, lo dejó todo y murió por mí, entonces ningún sacrificio es demasiado grande para que yo lo haga por él. Cuando usted pone a Cristo el primero en su ministerio y realiza la tarea como para el Señor, no solo hace más y lo hace mejor, sino que la carga es ligera. Al contrario de lo que el hombre dijo en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, Cristo Jesús no es un hombre duro para quien resulte difícil trabajar. Es más, Él afirma en Mateo capítulo 11, versículo 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y gracias a Dios que eso es cierto. Prefiero tener a Cristo Jesús como mi Señor, mi amo, mi patrón, mi dueño, antes que a ningún otro que conozco. Porque Cristo Jesús me ama, conoce todo en mi vida, me hizo, conoce el futuro y me da el poder que necesito para servirle eficaz y fructíferamente. Cuando fallo, Él me perdona y me ayuda a comenzar de nuevo. Nunca me deja ni me desampara, y me recompensa generosamente aunque no lo merezco. ¿Podría usted desear un Señor, un amo, un patrón, un dueño mejor que Cristo Jesús? Algo más sucede cuando usted pone a Cristo Jesús primero en su ministerio. Deja de observar a otros cristianos y de juzgarlos por lo que hacen o por lo que Dios hace con ellos. Observar a los demás es un pasatiempo popular entre los obreros cristianos, pero es peligroso. Si usted mantiene los ojos de la fe puestos en Cristo y busca agradarle solo a Él, no va a tener tiempo ni ganas de observar a otros. Lea de nuevo la parábola de los obreros en la viña en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Un relato que Jesús contó en respuesta a la pregunta que Pedro hiciera: ¿qué pues tendremos? Él dijo esto allí en Mateo capítulo 19, versículo 27. Los primeros obreros contratados en esta parábola cometieron 2 errores. Demandaron una paga garantizada y cuando consiguieron lo que habían pedido, se quejaron de ello. ¿Por qué? Porque estaban vigilando a otros obreros para ver cuánto habían trabajado y cuánto les pagaban. En Mateo capítulo 20, versículo 12, ellos dicen al Señor, al dueño de la viña: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Se ha quejado alguna vez porque Dios les ha dado a otros un trato mejor del que usted ha recibido? Quizá ellos no parecen trabajar con tantas ganas como usted. O quizá no han estado en el ministerio cristiano tanto tiempo como usted. No obstante, Dios le pasa a usted por alto y los recompensa abundantemente. Satanás puede usar algo así para conseguir un punto de apoyo en su vida, hacer que se amargue y crearle problemas en su ministerio también. Pero si usted está trabajando solo para Cristo, no se sentirá fastidiado por lo que otros obreros hagan o por lo que Dios les da a ellos. Tampoco va a tratar de regatear con Dios para asegurarse de recibir la parte de vida que le corresponde. Si usted hace esto con Dios, entonces saldrá perdiendo porque Dios todavía da lo mejor a aquellos que le permiten escribir el contrato. Hace algunos años me vi a mí mismo preocupado como aquellos obreros de la parábola, quejándome a Dios porque me estaba tratando mal mientras que bendecía a otro obrero que yo había estado observando. Un domingo por la mañana nuestro pastor había salido de la ciudad y el predicador invitado era el Dr. Vernon Grounds, el rector del Seminario Bautista Conservador de Denver. Cuando leyó el versículo base de su sermón, me di cuenta que iba directo a mí. El versículo base de su sermón fue Juan 21:22. ¿Qué a ti? Sígueme tú.
Al ir exponiendo la enseñanza, el Dr. Brown citó a menudo el versículo, y cada vez que lo hacía, la palabra penetraba como espada en mi corazón. Tuve que tener un encuentro privado con Dios allí mismo, en mi silla, y confesarle que al igual que Pedro, había apartado mis ojos de Cristo y estaba mirando a otros. En los años siguientes, cuando me sentía tentado a quejarme, ese versículo volvía a mi memoria y me ayudaba a volver mis ojos al Señor Jesús. El ministerio no es fácil, pero lo hacemos mucho más difícil por nosotros mismos cuando servimos a las personas en vez de al Señor Jesucristo. No podemos contentar a todo el mundo, por lo tanto, ni siquiera lo intente. Simplemente viva y trabaje de tal manera que su maestro pueda decir de usted un día: tú eres mi siervo amado, en quien tengo complacencia.